RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Gracias por su sintonía. En la dirección general de la estación Jaime Estares, en la gerencia de producción Wirit Sarcaya, en la producción Catherine Manzano y Justo Navarro, en los controles José Gregorio González y quien les saluda en la conducción, como todos los jueves, Pedro Uruchurtu. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes. Recuerden además que pueden sintonizarnos a través de todos los canales que les ofrece Radio Caracas Radio para estar en sintonía. Lo pueden hacer a través de, por supuesto, nuestro canal de YouTube, RCR 750, también a través de nuestra página web www.rcr750.com. Allí podrán encontrar toda nuestra programación, no solo en vivo, sino también en diferido, todo lo que les ofrece permanentemente Radio Caracas Radio, siempre allí con ustedes, y también a través de Periscope y Twitter, @RCR750. También recordarles que este programa llega a ustedes, entre muchos, gracias a Habibis Cakes. Si ustedes están buscando un postre de calidad, un postre delicioso, hecho además con amor y hecho además en tiempo récord, con un sabor magnífico, ustedes tienen que seguir a Habibis-Cakes en Instagram. Ellos están listos para tomar sus pedidos, además que tienen múltiples presentaciones, tienen múltiples postres, variedad, y ahora en diciembre, para estas fechas, no solo ofrecen postres, sino que también les ofrecen platos navideños, preparaciones muy especiales, así que están listos para tomar sus pedidos en Instagram, y además lo mejor de todo es que tienen servicio a domicilio. Si está buscando una merienda, el postrecito de la tarde, o incluso si tiene un evento, si tiene alguna celebración, si tiene algún compartir, usted los contacta a ellos directamente, e incluso si usted quiere de algún postre en particular, algo que ellos no tengan en su catálogo, usted les puede preguntar si lo preparan y seguramente estarán allí listos para atenderlos. Así que ya saben, síganlos en Instagram, @Habibis-Cakes, allí lo siguen y están listos para tomar sus pedidos. Y bien, mientras esperamos a nuestro primer invitado, hoy queremos retomar el tema de Honduras. Como ustedes saben, en Honduras hay cambio político, época de cambio. La esposa de Manuel Zelaya ha resultado ganadora de los comicios en ese país, lo que significa el retorno para muchos de Zelaya al poder, Xiomara Castro de Zelaya. Y pues hoy queremos conversar, ya que la semana pasada teníamos dificultades técnicas, estamos intentando hoy conversar con Guillermo Peña de Honduras, precisamente un poco para hacer ese análisis en lo que además parece ser un reacomodo de la izquierda a nivel regional. Están ganando fuerza, están obviamente ganando terreno. Lo de Honduras es tan solo un paso. Vemos este fin de semana elecciones presidenciales en Chile, segunda vuelta, entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. Veremos qué pasa. Todo apunta a que será una elección muy cerrada, pero obviamente y por el bien de Chile y de la región, desde luego uno no solo busca y esperaría que el comunismo salga derrotado en esa elección, sino que obviamente José Antonio Kast resulte vencedor de esa elección. Ha tenido una campaña pues muy activa, muy importante, y obviamente allí los venezolanos también van a tener un rol fundamental en esta campaña. Lo han tenido y lo van a seguir teniendo. Obviamente hay algunas preocupaciones sobre algunos temas en particular, pero lo cierto es que entre uno y otro, sin lugar a dudas, la mejor opción será la que siempre defienda la libertad, y este es el caso hoy, lo que garantizaría la victoria de José Antonio Kast. Pero también, como hemos visto, pues el escenario el año próximo, el año entrante en América Latina, una Colombia donde Gustavo Petro sigue encabezando las encuestas, sigue de primero de manera bastante preocupante, y mientras pues los sectores de la derecha, la centroderecha, pues buscan aglutinarse, buscan incluso encontrar una alternativa para hacerle frente, ¿no?, y contrarrestar los efectos de lo que podría significar la victoria de Petro en esa victoria, evitarla fundamentalmente. Y también, por supuesto, tenemos las elecciones presidenciales en Brasil, donde, bueno, Luis Ignacio Lula da Silva también está allí encabezando las encuestas, Bolsonaro buscando la reelección, y obviamente donde en estos casos, que creo que es parte de la reflexión y por eso es tan importante hablar sobre pues lo que parece ser el reacomodo del
Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de todas estas instancias, lo importante de entender que frente a estas dos opciones que son tan claras, es decir, entre Lula y Bolsonaro, entre un Petro y alguien de derecha, entre Kast y Boric, evidentemente siempre hay que ir contra el que sea de izquierda y el comunista, porque bueno, la razón la tenemos, todo lo que hemos visto y vivido en América Latina y en Venezuela en particular nos lo demuestra. Entonces, eso va a ser muy, muy importante. Y mientras seguimos intentando contactar a nuestro invitado, yo sí quiero detenerme en algo que he estado revisando en estos días y que se le ha dado poca atención, que es una iniciativa al margen del Grupo de Puebla, al margen de Foro de Sao Paulo que existen, al margen de todas estas instancias, que se llama RUNASUR. RUNASUR es una iniciativa que ha sido anunciada, creada, promovida por Evo Morales. Y hay que tener cuidado, hay que hacerle mucho seguimiento a esta iniciativa, porque es una iniciativa que por un lado promueve o busca revivir UNASUR. Ustedes saben que UNASUR, su último secretario general fue Ernesto Samper. Obviamente la muerte de Chávez y todo lo que ha sido el contexto regional debilitó muchísimo a la UNASUR, y luego a partir del 2015 lo que fueron las victorias de las democracias liberales o de la centroderecha, como lo queramos ver, todo eso pues fue generando un debilitamiento de la propia parainstitucionalidad que había creado el chavismo a punta de plata, a punta de petróleo, a punta de todo lo que habían hecho para debilitar organismos tradicionales como la OEA y otros. Obviamente al acabarse la petrochequera, al morir Hugo Chávez, pues estas instituciones empiezan a debilitarse, y a partir del 2015 la región empieza a dar un viraje ideológico importante, y allí, como ustedes saben, UNASUR pues empieza a debilitarse y desaparece. Pues ahora Evo Morales pretende revivir UNASUR, ahora agregándole lo de RUNASUR, que es un poco una mezcla entre UNASUR como nombre, pero también Runa, que significa en pues el lenguaje de los pueblos originarios, como ellos le dicen, el hombre nuevo. Entonces, hay que ponerle el ojo a esto, porque no solo es un sistema o una institución que va a buscar, obviamente, revivir UNASUR, pero ahora desde el eje Perú-Bolivia, donde está Pedro Castillo por un lado y donde está Luis Arce por el otro, sino que además va a fortalecer por un lado la narrativa indigenista, toda esta narrativa de los pueblos originarios, pero todo en función de ir tratando de manejar esto desde el punto de vista narrativo, de la manipulación típica de la izquierda, y creo que sobre todo hay que ponerle mucha atención a todo lo que significa en términos de la coca, la ruta de la coca. No olvidemos que esto es parte de lo que estos gobiernos naturalmente han defendido, y ahora pues articulándose probablemente todos los movimientos indígenas, pero además donde tienen gobiernos o están en el poder, van a buscar alguna institucionalidad propia para eso. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, hay que prestarle mucha atención a RUNASUR, porque creo que lo primero que esto nos demuestra es que esta gente no descansa. Es decir, el Foro de Sao Paulo sigue andando, está allí, está en funciones, está haciendo todo lo que tiene que hacer al respecto, en función de su causa y su objetivo, que es tomar el poder en América Latina a como de lugar y enquistarse en él. El Grupo de Puebla, que como ya hemos descrito en múltiples ocasiones, es un relanzamiento del Foro de Sao Paulo con una narrativa progresista, mucho más conectada al público juvenil, a los millennials, etcétera. Y además, bueno, este tipo de instituciones como RUNASUR, que, insisto, son mecanismos donde estos gobernantes, que además, como digo yo, esta gente, lejos de tener experiencia política, lo que tiene es prontuario por todo lo que han cometido por sus delitos, pues lo que buscan es tener espacios de operación política, espacios de incidencia y espacios también de desestabilización cuando gobiernan mandatarios que obviamente no son de su línea, como lo hemos visto además en la región durante los últimos tiempos. Entonces, creo que es muy importante poner el ojo a esto. De hecho, RUNASUR se iba a reunir esta semana en Cusco, en Perú, precisamente. La reunión fue suspendida. Se dice que por el tema de la variante Omicron del COVID, pero realmente se habla de que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que se diera esta reunión, y tampoco se habían logrado los consensos mínimos para su lanzamiento en su primer encuentro. Pero hay que ponerle atención a esto, porque es la narrativa además que favorecen gobiernos como el de Argentina, como el de México, y obviamente que van a buscar posicionar a la izquierda nuevamente en un contexto electoral en América Latina. Entonces,
el año que viene pinta muy complejo, pinta muy, muy difícil en términos políticos para la región, y obviamente lo que es el posicionamiento o la reconfiguración de la izquierda, que ha entendido, bueno, recuperando algunos espacios, y particularmente Centroamérica, que es una región tan convulsionada, una región tan particular y tan compleja, que hoy además tiene pues fenómenos no solo a Ortega en Nicaragua, no solo a Bukele en El Salvador, sino que ahora también se le suma a Xiomara Castro de Zelaya en Honduras. Pues vamos a estar viendo una región, una Centroamérica, que además va a poner en vilo a buena parte de no solo Norteamérica, sino también Sudamérica. Y entonces allí es donde tendremos una buena parte de la disputa, digamos, política la semana que viene, el año que viene, y a partir de la semana que viene en Chile también lo vamos a estar viendo. Así que creo que es muy importante tener eso en el radar y estar muy atentos a lo que eso signifique. No sé, me dicen todavía que no han podido comunicarse con Guillermo. Entonces, bueno, vamos a esperar unos minutos más. Luego también vamos a estar conversando hoy con Alberto Ray, asesor de seguridad, asesor de inteligencia estratégica, además, experto en temas de seguridad y consultor estratégico en gestión de riesgos, director ejecutivo de The Risk Awareness Council. Con él vamos a estar conversando sobre no solo un hilo que él ha estado, hace poco escribió, sino sobre lo que es un poco la posición con respecto a esta euforia que hay con el tema en Barinas, ¿no? Y la elección, que no es elección, pero así la han llamado, que va a tener lugar el 9 de enero. Hay toda una euforia sobre este tema, lo están vendiendo como la gran épica, como la narrativa del heroísmo y de la gran lucha, pues ustedes saben, de la oposición que va a ir unida y supuestamente va a ganar Barinas, que es la tierra de Hugo Chávez. Todo este discurso, pero realmente hay mucho más, ¿no? De hecho, parte de su hilo, lo vamos a hablar con él, comienza por esa reflexión donde muchos dicen que es que en Barinas es la muestra de que el régimen está débil, cuando más bien todo lo contrario, el régimen está demostrando que es capaz de cambiar buena parte de su estrategia de acuerdo a su conveniencia y por supuesto ganar tiempo. Y por eso vamos a hablar con él también de hipótesis de conflicto y de otras cosas. No sé si producción no han podido, no sé, vamos a corte y volvemos, intentamos ver si conectamos. Perfecto, vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Seguimos intentando contactar a nuestro invitado. Nos había confirmado, pero bueno, probablemente algo le pasó, no importa, igual vamos a estar en contacto con él. Y ya estamos próximos también a contactar a Alberto Ray para que se una a nuestra conversación sobre lo que les comentaba, pues de toda esta euforia que hay alrededor del tema Barinas y realmente cómo debemos abordarlo, porque
no solo el fenómeno del 21 de noviembre, que creo que, y ayer justo tuve el placer de estar conversándolo conmigo, ¿no? Todo este teatro que se armó alrededor del 21 de noviembre, que solo permitió, creo yo, reafirmar final quién es realmente oposición en Venezuela y quién no. Y yo creo que a partir del año que viene y de los desafíos que inician con el 2022, asumir realmente de llamar oposición solo a quien esté determinado a salir del régimen y aprobar todas, digamos, las herramientas que coadyuven a la salida del régimen. Es decir, cualquiera que acepte convalidar las reglas del régimen, jugar bajo sus normas, establecerse bajo su dinámica, pues claramente no puede seguir siendo llamado oposición, y eso creo que es algo importante que debe ser parte del debate de lo que tenemos que hacer el próximo año, que es fundamental. Pero creo que lo de Barinas, que es parte del fenómeno que vamos a hablar con Alberto, también tiene que ver un poco con intentar no vender como un fracaso monumental lo que pasó ese día. Y ese día, el 21 de noviembre, como ya se ha dicho también, es muy relevante, no solo se trata de ese país que no salió a convalidar una farsa, que es más del 80% o más del 70%, si lo queremos ver con números un poco más conservadores. 70%. Hay un 70% del país que está cautivo, que está allí, que está harto, que está cansado de esta falsa oposición, que está cansado del régimen, que está cansado de todo y que sencillamente ha dejado de encontrar en la política, ha dejado de encontrar en los mecanismos que la política supone algún tipo de esperanza o solución a sus problemas. Y esa es la realidad. Hay una desconexión en parte de esa dinámica, en parte de lo que es su quehacer diario. El ciudadano se ha enfocado en, bueno, mientras no exista nada que lo convenza, mientras no exista nada que lo convoque realmente a una salida del régimen, pues ha optado por sencillamente seguir luchando desde su espacio, pero también enfocándose no solo en la importancia de sobrevivir, porque es parte de este país lo que lo obliga a diario a sobrevivir, sino también, bueno, esperando que haya una conducción sólida, coherente y que además entienda la importancia de que debe ser solo para liberar a Venezuela, es decir, tiene que ir encaminada a eso, no a cohabitar con el régimen. Y yo creo que parte de la dinámica que se está dando y que tiene que ver con mucho de lo que está pasando es que el 21 de noviembre significó una derrota para mucha gente, no solo para el chavismo, que fue por supuesto el principal convocante y promotor de la farsa, sino también para quienes al final incluso terminaron llamando a participar en ella habiéndose negado a convalidar otros procesos. Es decir, estamos en un contexto en el que claramente la coherencia, o mejor dicho, la incoherencia es lo que ha quedado puesto de manifiesto en muchos de estos actores de la política venezolana. Y cuando uno ve imágenes como la de Luis Florido ayer o antier, cuando uno ve imágenes como esas que además dan vergüenza, porque al final es hacer de la política un show, y uno lo ve no solo con personajes como ese señor, uno lo ve también con personajes como el propio señor Lacaba. Es decir, cuando uno ve cómo utilizan el show para ni siquiera es entretener ni distraer, es para burlarse de la gente y para suponer que están ejerciendo la política de una manera original, irreverente, pero que terminan siendo más bien humillante. Cuando uno ve que parte de eso es la política venezolana, o una buena parte de eso, y donde nadie asume la responsabilidad de su fracaso, porque eso es parte del otro gran problema que tenemos por delante, que es que nadie asume la responsabilidad en la conducción de lo que ha sido esta estrategia opositora durante estos 23 años, y en un contexto en el que además, como ayer también lo mencionaba conmigo, aquí lejos de cuando alguien fracasa en su ruta o en su planteamiento, lejos de apartarse, más bien termina incluso doblemente ratificado en su responsabilidad, pues obviamente la gente está harta, la gente quiere algo distinto, la gente quiere algo coherente, algo serio, la gente quiere alguien que le hable con la verdad, alguien que además no se distraiga, alguien que no deje a un lado lo que significa la lucha por la libertad para cohabitar y convivir con el régimen. Y yo creo que ese es el mensaje que nos deja, desde luego, parte de lo que es el 21 de noviembre, y por eso es que al final, cuando uno ve a estos mismos actores de la pseudo oposición haciendo fiesta por lo que va a pasar, supuestamente va a pasar, porque hay que ver, acuérdense que aquí el régimen es el que decide, porque es bajo las reglas del régimen, supuestamente lo que va a pasar el 9 de enero en Barinas, algunos intentan vender esto como la oportunidad para reivindicarse luego
del fracaso de lo que fue el 21 de noviembre. Y lo está vendiendo como una épica, ¿no? Es como una épica del el gran triunfo, la gran victoria, como si no venimos de una farsa tan evidente y tan incluso tan indignante para mucha gente. Y como digo yo, no solamente el 21 de noviembre sirve para reflexionar sobre lo que la gente hizo y sobre el mensaje que envió la gente, sino también para la gente que aún, a pesar de las amenazas, a pesar de los chantajes, a pesar de depender de la caja de comida, del bono, de lo que sea, decidió no salir. Y ese es un mensaje que está allí y que es clave y que es fundamental para avanzar. Ya tenemos a Alberto en sintonía. No sé si le doy la bienvenida de una vez o vamos a pausa y luego nos quedamos con él. Le doy la bienvenida. Ok, le vamos a dar la bienvenida entonces de una vez a Alberto Ray. Como ya se los había presentado nuevamente, se los presento nuevamente. Alberto Ray, consultor estratégico para la gestión de riesgos, director ejecutivo de The Risk Awareness Council. Con él vamos a estar hablando sobre este y otros temas que veníamos conversando en esta introducción. Bienvenido, Alberto, gracias por acompañarnos. Hola, gracias Pedro por la invitación. No, gracias a ti, gracias además por estar unos minutos antes con nosotros, pero nada, hacíamos una reflexión un poco sobre, por un lado, el contexto regional, el contexto de América Latina, donde pareciera que hay un reacomodo digamos, por ponerle un nombre, de la izquierda regional en términos de lo que parece ser un abandono por parte de los principales aliados de la democracia occidental en muchas de sus posiciones y muchas de sus presiones para evitar que esto ocurriera, lo cual obviamente la izquierda siempre toma ventaja, es decir, un contexto muy complejo para la región, no solo este año, sino el próximo. Pero también hablábamos de Venezuela, ¿no? Y sobre todo a partir del 21 de noviembre, que sabemos que se generó una dinámica en la cual hay un mensaje allí del país. O sea, para mí lo más significativo es más del 70% del país que decidió no convalidar ese episodio, al margen de los dirigentes y de quienes se llaman líderes de la supuesta oposición que llamaron a convalidarlo, y al régimen que también lo hizo. Pero hablaba en la reflexión, y con esto introduzco parte de lo que quiero conversar contigo en esta primera parte, hablaba de que ahora con este tema de Barinas, que lo están vendiendo además como una épica, ¿no? Es como la gran oportunidad de la victoria, de debilitar el chavismo, del chavismo que está acabado en Barinas, en la cuna de la revolución, o bueno, al menos del chavismo, más que de la revolución, como algunos le dicen. Y hay toda una épica y una cuestión, cuando más bien pareciera que lo que hay es una especie de reivindicación frente a un monumental fracaso el 21 de noviembre, y hoy intentan vender esto no solo como un premio de consolación, sino como el gran premio de consolación. Tú hace poco escribías un hilo sobre este tema en Twitter, siempre tus análisis están acertados, y me gustaría un poco tu visión sobre este tema, porque estamos viendo reiteradamente una euforia y la venta de una narrativa que tiene que ver con decirnos que lo de Barinas es probablemente la gran oportunidad de la oposición, y que sobre todo el mundo va a estar viendo lo que va a pasar en Barinas el 9 de enero, si es que ocurre el 9 de enero y el régimen lo permite. Muy bien. ¿Quieres que empecemos ahora o vas Sí, a dar... adelante. Ah, bueno, excelente, mejor, así tenemos más tiempo. Sí. Bueno, de nuevo, gracias Pedro por esta oportunidad y a tu audiencia, que sé que siempre te sigue con mucho interés en estos temas, ¿no? Mira, bueno, me estás planteando como dos universos aquí, ¿no? Que al final están conectados. Una visión más global, un poco de hacia dónde se están moviendo las fuerzas hoy en día en el planeta, y cómo estas fuerzas están inclinándose en una dirección que pareciera no lucirnos favorable en los últimos tiempos, y cómo eso tiene de alguna forma implicación dentro de Venezuela. Voy a empezar por la primera parte, por entender un poco, por tratar de entender esta complejidad en la que el mundo ha entrado, y que honestamente hemos dejado de entender, porque veníamos bajo unos esquemas, unos paradigmas de probablemente heredados de la Segunda Guerra Mundial, donde había un orden global dividido inicialmente en dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que estuvieron confrontadas durante 45 años hasta la caída del muro de Berlín en el 1989,
y a partir de allí el mundo entró en una nueva dinámica que debo decir que este bloque, como tú lo defines, de la izquierda, aplicó un poco lo de Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra es el arte del engaño. Y muchos de los que creemos en la democracia liberal, en la democracia de las instituciones, en la democracia de las libertades, inclusive nos dejamos como conquistar por esa visión que en algún momento Fukuyama llamó el fin de la historia, es decir, el triunfo de los mercados, el triunfo del capitalismo y la extinción de estos modelos más totalitarios. Pues bueno, no fue así, no fue así, Pedro. Y hoy en día estamos empezando a ver los resultados y las consecuencias de una dinámica que una parte muy importante del mundo libre, como le gusta llamarse a veces a los Estados Unidos, dejó de entender. Y dejó de entender hace tiempo. Fíjate, yo creo que aquí vale la pena destacar lo siguiente. En estos días leía un informe que publicó The Economist sobre cuántos países hoy podrían calificarse de democracias y cuántos podrían calificarse realmente como países autoritarios o países autocráticos o totalitarios, porque yo creo que es un término que tenemos que utilizar en el contexto de los tiempos. Y The Economist llegaba con una serie de indicadores, el estudio está disponible online y lo pueden buscar. The Economist hizo un estudio sobre 167 países y de los cuales consideró que solamente 52 países de los 167 tienen democracia. Democracia que puede, y muchas de ellas con falla, pero democracia. Y el resto de los países podrían, unos entran dentro del autoritarismo, y lo interesante es que de los 167, 92 países entran dentro del modelo autoritario, imagínense, la mayoría, y en el medio quedan unos países que están como en una especie de cuerda floja, que no van ni por un lado ni para el otro, pero que muy probablemente, si no entienden esta realidad, podrían terminar de inclinarse, que ya está inclinada, hacia estos 92 países. Entonces, viéndolo así, entonces, bueno, esto ha sido un fracaso. Es decir, el fin de la historia fue un fracaso. ¿Por qué? Porque realmente el fin de la historia terminó favoreciendo regímenes cada vez menos democráticos. Y esto yo lo conecto con un trabajo que tú sabes que he venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y es que hemos entrado en una nueva dinámica que yo le he llamado las dinámicas de los totalitarismos líquidos. Y estas nuevas dinámicas... Alberto, si te parece, como tenemos que ir a la pausa, ese tema lo tocamos al regreso de la pausa para entonces poder escucharte atentamente y no tener que cortarlo ahorita. ¿Te parece? Adelante. Perfecto. Vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando sobre este tema. Hablamos con Alberto Ray, ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida.
Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Informe RCR presenta titulares. Inamet informó que para este jueves se esperan lluvias en algunas zonas del país. Gobernación del Estado Zulia inició este jueves plan de recuperación vial en el municipio San Francisco. El doctor Julio Castro, asesor de salud a la Asamblea Nacional electa en 2015, aseguró que es absolutamente inadecuado decir que el 80% de la población del país está vacunada contra el COVID-19. Más allá de nuestras fronteras, Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala denunció que al menos 846 violaciones a los derechos humanos durante el año 2021. Farmacéutica Pfizer reportó que su píldora contra el COVID-19 registró eficacia de 89% en pacientes de alto riesgo. Y en los deportes, el Manchester United, junto a la organización Park Stars, donarán 400.000 comidas este invierno a personas necesitadas y afectadas por la pandemia. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchuno por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Estamos conversando con Alberto Ray, consultor estratégico para la gestión de riesgos, director ejecutivo en The Risk Awareness Council. Alberto, dejábamos en la parte anterior pendiente un análisis que tú empezabas a hacer, ya habías hecho uno previo, un poco de la dinámica del mundo hoy, post, digamos, Guerra Fría y todo este tema de el triunfo de los mercados libres y del capitalismo y cómo al final, pues eso terminó siendo más bien un gran fracaso, viendo lo que hoy está ocurriendo en el mundo. Y quedamos que ibas a comenzar a hablarnos también de tu parte de lo que son tus estudios y tu reflexión permanente, análisis sobre el totalitarismo y el mundo líquido, ¿no? Entonces, podemos continuar con esa idea para entrar entonces en el contexto venezolano, que además, como bien tú lo decías al principio, está interconectado. Totalmente interconectado, y hacia allá voy a apurar el análisis para que lleguemos allí rápidamente. A ver, ¿qué ocurre? Que en esta dinámica, quien realmente ha capitalizado la aceleración del desarrollo globalizador y tecnológico de manera política en los últimos 40 años ha sido el sector político global, que ha entendido que las democracias occidentales en sus formatos tradicionales de institucionalidad, de división de poderes y de alternabilidad del poder no son el modelo que más les conviene. Y las han capitalizado a su favor.
en algo que se ha hecho clave, que es desaparecer en su formato original la alternabilidad del poder. ¿Y cómo lo han hecho? No es que ahora no haya división de poder, lo hay. Lo que pasa es que no hay una división de poderes en términos institucionales e independientes. Estos son modelos, estos nuevos modelos de totalitarismo autocrático, autocracia, que yo los llamo totalitarismos líquidos, tienen como un objetivo, evidentemente, sostener el poder, mantener el poder a toda costa. Eso es un objetivo de todo totalitarismo, líquido o no. Ahora, ¿cómo lo hacen? Lo hacen de una manera muy diferente. Simplemente construyen unos espacios donde se comparte el poder, en donde pueden converger organizaciones de cualquier tipo, legales e ilegales, nacionales e internacionales, estatales y no estatales, civiles y militares, criminales y ONGs. Es decir, es un espacio común que tiene como objetivo sostener vamos a llamarlo una cúpula, pero no es una cúpula realmente, es una red de nodos sobre los cuales fluye el poder. ¿Ves? Entonces, eso es una red muy de carácter internacional, no es ni siquiera una red nacional. Estos son modelos que eso sí lo heredó completamente de la visión de izquierda. Acuérdate que el mundo, bueno, la Unión Soviética no se regía por los países ni por las fronteras nacionales, se regía por la división de clases. Así es. ¿Entiendes? Y por eso es que habían 15 países dentro de la Unión Soviética. Bueno, esto es una visión en el que ya tampoco existen las fronteras, sino que son unas redes a través de las cuales fluye el poder y se construye un modelo de totalitarismo donde los espacios territoriales son simplemente una expresión de ese poder, pero no está contenido ahí. Y todo esto, al final, en un formato en el que la alternabilidad del poder se sustituya por un modelo de mutación del poder. Es decir, pueden venir opositores a llenar los espacios de poder siempre y cuando converjan en los intereses de sostener el poder de las redes que están por encima. Y eso es lo que pasa en Bahrein, al final. O sea, que la gente entiende realmente que ahí hay una batalla por el poder. O sea, yo te digo, quien lo entienda así no ha entendido nada. Ahí hay un modelo simplemente en el cual yo reexpreso el poder a través de otros actores, pero que están completamente alineados dentro de este sistema. Y son actores que terminan, vamos a decirlo de esta manera corporativa, reportando al poder de las redes superiores, que son por donde fluye realmente grandes relaciones de interés, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que cuando escribí este hilo dije, bueno, el que no entienda que esto es un juego de variables controladas, donde una elección, donde un sistema electoral no elige al final, porque es un sistema electoral que funciona dentro de ese circuito y que cuando las cosas no salen como ellos piensan o creen que deben salir, simplemente reajustan sus variables y descalifican a quien tienen que descalificar, de un lado y del otro. ¿Ves? Sí, no, y además, Alberto, decir que era un contexto que, a ver, esto es como ver, no sé, similar a Nicaragua, ¿no? Incluso, aunque hasta peor, porque en Nicaragua por lo menos las cosas antes, aquí te los van sacando incluso si son electos, o sea, no les importa, no guardan ningún tipo de forma, pero al final es el mismo guión, es el mismo formato, pero además omitiendo elementos como, bueno, esa sala electoral de ese TCJ espurio que hace lo que le da la gana y que es el soporte, digamos, de legalidad del régimen para justificar sus arbitrariedades y que además hace, que es lo que a mí más me llama la atención, no sé cómo lo ves tú, que esta gente que se dice de oposición, que está en medio de esta dinámica,
entre en ese círculo que al propio régimen le conviene, porque al final, con lo que tú nos estás planteando y con el análisis que estamos haciendo acá, es que quien más se beneficia al plantear esto como una pugna tradicional por el poder es el propio régimen, porque sabe que lo controla, es decir, no tiene ningún problema en incluso simular que se está dando algo como esto. Ahora, cuando uno ve el discurso por parte de la oposición o de algunos sectores que se dicen de oposición, que prácticamente venden lo de Barinas como si va a ser casi que la batalla final, casi que incluso decir que el mundo va a estar atento a lo que ocurre en Barinas y que ese día el mundo pues dará su veredicto sobre... A veces es como, uno se pregunta, ¿realmente es que no entienden o es que realmente son parte de un sistema del cual también se benefician, no? Sí. Bueno, yo creo que hay de todo ahí, pero hay mucha gente que entiende esto y lo entiende porque están adentro del sistema y forman parte de estas estructuras. Al final, lo único que, bueno, salir a revelarlo y decirlo de esta manera, obviamente los deja en una posición muy comprometida. Pero y hay gente que simplemente no lo entiende. Oye, y es que no es fácil de entender, claro. Pedro. Esto es una dinámica que mucha gente, o sea, esto es una visión y una aproximación del mundo y del poder y del acceso al poder a través de la política que no es convencional. Entonces, bueno, mira, hay que cambiar de paradigmas un poco. Ahora, hay una cosa aquí que tú dijiste que es muy importante. Fíjate, estos son sistemas que mantienen una apariencia, porque esto está en un proceso aún de transición. Y es muy importante para la comunidad internacional y también para nosotros en Venezuela entender que todavía existen instituciones que tienen como las últimas palabras. Fíjate, el CNE, que se supone que es un poder independiente, en Venezuela no tuvo la última palabra. La tuvo todavía una instancia que es el Tribunal Supremo y dentro del Tribunal Supremo otra sala, que es la sala constitucional. O sea, esto está rodeado de otra red que tiene la intención y que tiene el objetivo de crear percepciones de que existe un Estado nacional. Y que ese Estado, cuando la gente lo ve desde afuera, hace una especie, este efecto se llama mirroring, es decir, la gente compara las instituciones con las instituciones de sus propios países. Claro. Y dice, pero ya va, en Venezuela hay un CNE, y aquí donde yo vivo hay una autoridad electoral. Y además, y te agrego ahí, no solo es que dicen que hay un CNE, sino que parte del discurso a lo interno de algunos actores de la política venezolana que dicen que es el mejor CNE en 20 años y que por lo tanto hay que apoyarlo porque es mejor tener eso a no tener nada, ¿no? Que es peor todavía, porque entonces reafirmas la propia tesis del régimen. Exactamente. Y utilizas entonces las ventajas que te sigue dando el modelo anterior, pero para simular algo que por detrás no es así, algo que por detrás, por donde fluye el poder, es decir, el CNE y el Tribunal Supremo y la sala electoral y así sucesivamente son nodos de esa red superior por donde fluyen intereses del poder y se alinean en función del objetivo final, que es sostener el poder en la expresión que el sistema le conviene. Si al sistema le conviene que ahí esté un representante de esa oposición, ahí va a estar un representante de la oposición. Pero si al sistema le conviene otra cosa, va a haber otro representante. Ahora, ¿dónde está el drama? Que no es lo que le conviene a la gente. O sea, la democracia al final dejó de ser, bajo este modelo, vamos a decir, el régimen de la gente. Y es el régimen de estos nodos a través de donde fluye intereses y poder. Y que están completamente interconectados en esta red de alcance global, explotada, primero desarrollada y después explotada en los últimos 30 y 40 años, y donde Venezuela ha sido un terreno de ensayo y error para depurar y para perfeccionar una cantidad de procesos que han servido
para replicarse y a veces a mejorarse en otros lugares del planeta. Eso es lo que está pasando. Sí, ahora, Alberto, eso que tú mencionas es muy importante. Y digamos, yo creo que hay que verlo como en dos dimensiones, ¿no? Obviamente está la dimensión de la dirigencia, que compra este discurso, que se vuelve parte de él, que lo promueve, pero también está, como bien tú lo dices, la gente, porque al final ya esto no resuelve el drama de la gente, pero la gente siente de algún modo que si va masivamente ese día, puede ocurrir algo que les favorezca, ¿no? Porque además, bueno, es parte de la repetición, de una narrativa, de una épica. En un contexto como este, tan complejo como el que tú nos explicas y que tanto has analizado y que tanto has estudiado, ¿cuál es el rol de la gente entonces? Porque obviamente da igual si sale masivamente la gente ese 9 de enero, si es que el 9 de enero ese día se da lo que se da, porque a lo mejor el régimen dice otra cosa, pero bueno, si ese día se da ese proceso, la gente piensa que si sale masivamente eso puede cambiar. Entonces, si no es saliendo masivamente, que es un poco lo que la gente se preocupa porque dice, bueno, yo no estoy haciendo nada, entonces, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Cuál debe ser la respuesta frente a un fenómeno tan complejo como el que tú dices, que además tiene sus, digamos, sus características? Muchas de ellas ni siquiera dependen de nosotros, o la mayoría no depende de nosotros como ciudadanos y ni siquiera como nación, si es que somos una nación hoy. Sí, eso, estás llegando a donde hay que llegar aquí, fíjate. Esto, para entrar en esa dimensión, hay que entrar en algo que tú mencionaste hace unos segundos, que es la dimensión de lo narrativo. A ver, la gente, en medio de esta, vamos a decir, de estos modelos que son caóticos, porque eso es otra cosa que hay que entender, estos son modelos que no construyen orden, sino que se desarrollan en el caos y que explotan el caos. Y mientras más opaco, mientras más gris sea todo, los modelos tienen más capacidad de adaptarse a esas nuevas realidades que emergen de todo este caos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestros esquemas mentales son del orden, son lo opuesto. Entonces, ¿cuál es la primera narrativa lineal que surge aquí? Si yo voy masivamente y participo en esto, yo puedo voltear los resultados y ganar. Esa es la conclusión lineal lógica del ciudadano. Pero por encima, esa no es la que prela. La que prela es la condición de los intereses superiores de quienes manejan los hilos de todo esto. Que no es una persona, es una red de organizaciones legales, ilegales, nacionales, transnacionales, etcétera, que lo hacen. Y donde hay mucho dinero. Ahora, pero ¿cuál es la narrativa que se le vende a la gente? Que hay que participar. Porque esto nos lleva a entender dos cosas. Estos son sistemas que necesitan ser legitimados. Y la fórmula de legitimación es la narrativa de la participación. Entonces, si tú dices, si votamos, ganamos, que es la expresión de eso. No, entonces, claro, la gente cree que votando, primero no van a hacer trampas si mucha gente vota. También hay esa ilusión. No, si mucha gente vota, no hay trampa. Bueno, eso yo creo que se puede demostrar que no ha sido así, por un lado. Pero por otro lado, la votación termina legitimando un modelo que al final lo que está es destruyendo el modelo, pero lo está instrumentalizando en ese proceso de destrucción. Entonces, la gente se confunde tremendamente frente a esto, Pedro, porque entonces la gente entra como en una especie de falso dilema. Bueno, si participo, no gano, y si participo, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo replanteamos esto? Esa es la gran pregunta. Y estos son modelos que tienen muchas vulnerabilidades todavía, estos son procesos, y en el caos hay muchas energías sueltas. Yo lo que creo aquí, y esto tiene que ser parte de un análisis, y digamos, y de una discusión, yo diría que en este caso en Venezuela, mucho más amplia, en donde los ciudadanos retomemos el valor de la participación y donde convirtamos la participación efectivamente en poder. Y la única manera de convertir la participación de la gente en poder
es redefiniendo las estructuras de participación y no haciéndola a través de estas redes grises que el propio sistema ha creado. Porque siempre a través de las redes grises vamos a perder. O va a ocurrir lo que a las redes les conviene. Entonces, esto es una confrontación grandísima, porque es el ciudadano frente a una realidad que es mucho más poderosa que tú, porque tienen secuestrado todo esto. Bueno, ese es el gran reto que tenemos los ciudadanos hoy. Ahora, si nosotros seguimos jugando este juego de creer que participar dentro de estos sistemas nos va a liberar, estamos equivocados. Aquí no hay un juego liberador. Aquí lo que hay es un juego esclavizador, porque vamos a terminar siempre validando y legitimando un modelo que cada vez le va a dar más poder a ellos. Entonces, ahora, ¿cómo se resuelve este dilema? Bueno, yo creo que es ahí donde estamos, ahí es donde tenemos que llegar. Pero para llegar ahí tenemos que entender todo esto. Bueno, entonces, además, eso es una respuesta que tiene que, así como existen estos totalitarismos ahora líquidos, que tienen estas capacidades de adaptarse, de mutar, de manejar el caos. Bueno, hoy en día la política de la gente seria, de la gente que quiere realmente hacer convertir una nación y transformarla en algo para un instrumento real de desarrollo, de equidad y de prosperidad, bueno, tenemos que pensar en unos modelos políticos que realmente puedan no solamente detener este proceso, sino que le puedan dar al ciudadano una respuesta de certeza. Estos son modelos basados en incertidumbre. ¿Por dónde empieza todo esto? Bueno, vamos a ver cómo podemos construir unos modelos de certeza frente a toda esta complejidad que es bastante grande, como se da cuenta, Pedro. Totalmente, muy claro. Ahora, quizás la pata que le falta a esta mesa que estamos analizando es la de la propia comunidad internacional, Alberto, porque, bueno, además que comunidad internacional, cuando uno habla de comunidad internacional, no solamente estamos hablando de lo que uno considera aliado de uno, es decir, la comunidad democrática, también estamos hablando de que la comunidad internacional te aglutina a los sectores aliados al régimen, es decir, también te concentra a Rusia, China, Irán, si hablamos de Estados-nación, pero también contempla a otros actores. ¿Cuál es el rol de la comunidad internacional? Al menos la democrática, la aliada, la que uno supone que es la que debería ayudarnos, o que nos ha ayudado en una buena parte, dependiendo del momento que lo analicemos, a enfrentar esto. ¿Cuál debe ser su respuesta entonces frente a la construcción de esos modelos de certeza en un momento en el que más bien la tendencia, o al menos la percepción que existe, es a la retirada, ¿no? Es como, bueno, mejor dejo lo que está ahí, que me lavo las manos y que eso se resuelva solo, o peor aún, que lo resuelvan ellos solos adentro. ¿Cómo queda la comunidad internacional en este análisis, ya para ir cerrando esta conversación tan importante que hemos tenido hoy? Mira, Pedro, fíjate, tenemos que cambiar el paradigma de la comunidad internacional. Eso es por ahí. Yo creo que por ahí es una de las cosas que hay que empezar a hacer. Ya la comunidad internacional no son países. La comunidad internacional son organizaciones, individuos, probablemente algunos estados, pero al final son otros nodos a través de donde fluye el poder. Y realmente, para los que estamos en el lado, vamos a decir, de las certezas, en el otro lado, tenemos que entender que también necesitamos construir redes. Y esas redes no pasan por alinear estados enteros a los intereses de una lucha por la democracia como la que existe en Venezuela. Nosotros tenemos que hacerle un zoom a esto y buscar cuáles organizaciones dentro de esa comunidad internacional son las que se alinean entonces a nuestros intereses de democracia y de libertad. ¿Ves? Y es a través de ellos como se puede hacer. Pero fíjate tú, mientras más macro es esto, más difícil se hace. Imagínate tú, un aliado como la Unión Europea, una cosa donde hay 26, 27 países. Olvídate de eso. Eso no es, mientras más arriba tú lo ves eso, entonces esas son las verdaderas cúpulas de la red del caos.
Nosotros tenemos que construir nuestra red del orden. Y las redes se construyen de abajo hacia arriba. Totalmente. Entonces, tenemos que empezar a ver con quién empezamos a construir estas conexiones, cómo construimos estas relaciones de transferencia entre un nodo y otro. Y esos nodos no son naciones en este momento. Esos nodos son organizaciones, muchas de ellas dentro de la sociedad civil, son individuos, son medios de comunicación, son múltiples, o sea, porque la expresión es muy amplia. Eso es lo que hay que entender de que el mundo cambió. O sea, eso fue lo que entendieron esta gente y lo ha explotado en los últimos 30 años. Nosotros todavía no lo hemos entendido. Nosotros tenemos que entender que este cambio del mundo lo que hizo fue ir a unos procesos de individualización cada vez más grandes. Y la única forma de construir fuerza es conectar en redes a ese proceso de individualización en función de los intereses que nosotros tenemos. Y te digo una cosa, y el interés nuestro es el más noble de todos, es la libertad y la democracia. Entonces ahí es donde está el reto. Totalmente. Gracias por esta reflexión, Alberto. Creo que muy valiosa, muy necesaria y creo además que muy pertinente en este momento del país y de la comunidad internacional. Te agradecemos muchísimo por tus apreciaciones. Quienes quieran seguir a Alberto en su Twitter, @securitips, allí pueden estar en sintonía con él y también leer mucho de sus trabajos y sus análisis, mucho enfocado en esto y otros temas. Así que nada, Alberto, esta es tu casa siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro, y gracias a ustedes por escuchar estas cosas que a veces no son fáciles, yo lo sé. No, pero son muy importantes. Muchas gracias. Bien, amigos, conversábamos con Alberto Ray, consultor estratégico para la gestión de riesgos, director ejecutivo de The Risk Awareness Council. Nosotros así llegamos al final de este programa. Cuídense, gracias por su sintonía. Nos escuchamos en un próximo Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.